alegría es podernos ver aquí en este lugar, donde dos o más están unidos, el Señor también está. De repente brota en lo profundo algo que en el mundo no hay, la alegría de poder decir qué maravilla es ser un hijo de Dios. Alza tus brazos al Padre de amor. Nos encontramos reunidos como hermanos en torno al altar de Dios en medio de estas especiales circunstancias, para celebrar la Santa Misa correspondiente al 21º domingo del tiempo ordinario. Hoy las lecturas se centran en los designios insondables de Dios para elegir a quienes Él quiere poner al frente de su pueblo. Resalta la elección de Pedro como piedra visible sobre la que funda su iglesia y la entrega de las llaves del reino de los cielos. Damos gracias a Dios por formar parte de su iglesia y estar bajo la autoridad del sustituto de Pedro, el Papa Francisco. Con esa alegría comenzamos esta misa cantando juntos desde sus hogares. De pie, por favor. Ofrecemos esta Eucaristía por la recuperación de la niña Baggy García. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor que proviene del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Mis hermanos, en este momento tan especial donde Dios nos pregunta quién es para cada uno de nosotros, es el momento de inclinar nuestra cabeza y pedirle perdón al Señor, porque muchas veces no queremos aceptar la imagen que Él nos da de sí mismo, sino queremos que Jesús sea un Jesús a nuestro modo, a nuestra manera, un Jesús para nosotros según nuestros intereses. Pidamos perdón al Señor. Tú llamas a los pecadores a seguirte, Señor, ten piedad. Tú diste a Pedro las llaves de tu reino, Cristo, ten piedad. Tú abriste el cielo para nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Glorifiquemos todos juntos al Señor cantando. Gloria al Señor, que reina en el cielo, que en la tierra paz a los hombres que ama Él.
Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, conceda a tu pueblo amar lo que prescribes y esperar lo que prometes, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros ánimos se afirmen allí donde están los gozos verdaderos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, con atención, escuchemos lo que hoy el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios. Todo ha sido hecho por Él y todo estará orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tocaré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando tengo que me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. El Señor es sublime, se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor a Sedna, mayordomo del palacio. Te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eliezeín, el hijo de Elías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda
y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en muro firme, y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Bueno, hoy tenemos a nuestra consideración, dentro de este marco grandísimo de lo que hemos llamado nosotros toda la parte del reino de los cielos, que es a partir del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Y nos damos un salto desde el 15 al 16, 13, 20 que hoy abordamos el día de hoy. Este texto que nosotros queremos abordar el día de hoy, recuerden que el contexto es el contexto de la parte eclesial, es decir, estamos hablando de iglesia, estamos hablando sobre comunidades, estamos hablando sobre una comunidad de comunidades que es la iglesia. Muy bien, entonces Jesús hace una pregunta a sus discípulos, y es que hacen una pregunta para llegar a otra pregunta, y la pregunta que les hace es: bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, un profeta. Y ahí entonces él entiende que cada una de las personas que están escuchando, que han vivido su mensaje, que han visto sus signos, sus milagros, sus curaciones, sus sanaciones, pues tienen una impresión distinta de Jesús. Entonces aquí hay un problema, de teoría del conocimiento. Es un problema de saber qué entiende el sujeto de lo que es el objeto. Es decir, uno en el conocimiento tiene el objeto que es conocible, o que uno intenta conocer o accesar, y el sujeto que es el que conoce. Entonces, definitivamente está aludiendo Jesús a la primera parte, que es un conocimiento subjetivo, es decir, cada uno ve el mismo objeto, pero que es Jesús el objeto, pero cada persona tiene su propia idea o abstracción de él. Pero Jesús decanta todas las ideas, desde las que tiene la gente hasta las preguntas que le hace a los discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo?
hasta que encuentra una idea verdadera, y ahí es donde habla de que eso es algo inspirado. Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, entonces él dice, esto es algo que te lo ha revelado el cielo. Es decir, no que Pedro llegó a esa conclusión porque un rayo le cayó del cielo y le iluminó esa idea, no, sino entender que él está mostrando que el reconocer que él es Hijo de Dios se puede hacer por un asunto de revelación. Es decir, no es un problema subjetivo, es decir, Jesús no es dependiendo de la persona que lo interprete, no, eso no es así. Jesucristo es uno solo, porque Él es la revelación de Dios Padre, de Dios Trinidad. Recuerden, nosotros debemos entender este asunto y entenderlo muy bien. Es decir, nuestra fe no es una fe subjetiva, nuestra fe es una fe objetiva. Y esto es muy difícil de entender. El padre Tomás, que trabaja en Sacred Heart de Warren Robbins, nos decía el martes pasado una cosa hermosísima en torno a la carta de San Pablo a los romanos. Él decía, mire, a los primeros cristianos los persiguieron no porque fueran cristianos. Los romanos aceptaban otras religiones, o toleraban que existieran en su reino otras religiones. El problema fue que los cristianos empezaron a decir que Jesucristo era el único salvador. Y al decir que es el único salvador, eso sí les trajo problemas. Pues fíjese y verá que nosotros tenemos un problema muchas veces similar en nuestra actividad. La gente nos puede tolerar mientras nosotros nos presentemos como una propuesta más, como una iglesia más, como un centro religioso más. Es decir, como si entre nosotros y otras religiones no hubiera ninguna diferencia, o como si entre nosotros y otras iglesias cristianas no hubiera diferencia. Entonces, si nosotros nos presentamos así, no somos aceptados y no hay ningún problema, ya hasta caemos. Pero cuando ya nosotros presentamos a Jesucristo como el único Salvador, y que Él heredó la responsabilidad de predicar el Evangelio y la buena noticia de que Él es el único Salvador, en una sola iglesia que Él creó, que es la iglesia católica, la iglesia cristiana, que después fue tomando poco a poco el nombre de católica por su universalidad, ahí sí no somos tan simpáticos. Y ahí sí, entonces, lo primero que somos acusados es que ustedes creen que tienen la verdad, la última verdad. Y aquí hay que decir, sí, tenemos la última verdad. Porque es que, como dice el Evangelio, esto no fue que la iglesia llegó a esa conclusión, no es un ejercicio intelectual. Que Jesús es el único Salvador no es un ejercicio del intelecto, no es algo que 2 o 3 primeros padres de la iglesia o que algún papa determinó por capricho. No, es que la revelación de Jesucristo. Jesucristo se revela como el único Salvador. Entonces ahí sí no somos simpáticos. Ahí sí somos considerados de extrema derecha, somos considerados radicales, somos considerados imprudentes. Y con dolor lo digo muchas veces dentro de la iglesia, a veces dentro de nuestra misma familia no está bien visto que nosotros nos presentemos como la única y verdadera iglesia. Yo sé que hay un esfuerzo grande por hacer ecumenismo y yo hago votos porque eso sea así y amo esa postura de la iglesia, pero el ecumenismo no es renunciar a nada, es renunciar es compartir la única verdad. Y la verdad es que así cada uno de nosotros diga cosas distintas de Jesús, Jesús es uno solo. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el único.
la única vía de salvación. ¿Quién es Jesucristo para ti? Bien, entonces, en este ánimo de relativizarlo todo, pues también nosotros empezamos a ver cómo cada uno piensa que puede tener una idea de Jesús. Y a veces la gente empieza a buscar congregaciones cristianas como si fuera cuando uno va a la farmacia y escoge el desodorante que mejor se adecua a mi piel, a la piel de cada uno. No, es que eso no puede ser así. Es Jesucristo uno solo. ¿Quién es Jesucristo para ti? Va a marcar cómo sea tu fe. Pero tú no puedes llegar a eso por una razón meramente intelectual. Para poder entender quién es Jesús hay que tener experiencia de Jesús. Y esa es la diferencia entre el resto de la gente y los apóstoles. Los que sí fueron capaces de reconocerlo. Porque el resto de la gente veía sus cosas, escuchaba sus discursos, pero no vivía con él. Pero no tenía experiencia de él. Pero no había partido el pan con él. No sabían lo que era estar con él. Por eso, si yo quiero darle esa respuesta a mi vida de quién es Jesús para mí, primero tengo que tener experiencia, verdadera experiencia de Dios. Padre Tomás, que ahora se me ha vuelto referencia para todo, también yo le contaba que yo sabía muchísimas cosas de Argentina porque había visto muchísimas cosas sobre Argentina, muchísimas cosas de Argentina. Porque soy fanático del fútbol y me gusta su literatura un montón. Pero su toda su literatura y todos sus movimientos, todas sus cosas me parecen fantásticas para su comunidad. Y me decía él, eso está muy bien, pero ¿cómo sabe? Tiene toda la razón. Yo puedo saber muchísimas cosas, muchísimos tópicos, pero la única forma de conocerlo es estar allá, vivir un tiempo allá, compartir allá, y aún así costaría decir que conozco ese país. Pues lo mismo es con Dios. Tú puedes haber oído desde chiquito de Dios, haber ido a misa un par de veces, haber hecho algunas cosas, pero conocer exactamente a Dios solo puedes hacer si te metes a vivir el Evangelio, pero vivirlo de verdad. O sea, tomártelo en serio, radicalmente. Pero Rafael decía hace poco también una cosa que a mí siempre me ha fascinado y que no es muy políticamente correcto. Y es la conversión que nos pide Jesús no es una conversión moral, no es portarse bien. La conversión que nos pide Jesucristo es una conversión personal. Es decir, que yo me entrego a la persona de Jesucristo, pero no por vivir unas reglas, sino por vivirlo a Él. Obviamente, directamente, cuando yo cambio mi forma de vivir, cuando yo me entrego a Jesucristo, mi vida moral cambia totalmente. Pero yo no me hago cristiano para portarme bien. No, yo me hago cristiano para encontrarme a mí mismo y para encontrar mi salvación. Y encontrar mi salvación, yo tengo que portarme bien. Y eso es algo que nosotros debemos tener muy, muy en cuenta. ¿Por qué yo busco a Jesucristo? Pues yo busco a Jesucristo porque sé que es realmente la fuente de mi salvación. Pero para eso tengo que entregarle todo mi ser, entregarlo realmente. ¿Quién soy yo para ti? Hoy Jesucristo te hace esa pregunta, pero antes de responderle, para que no termines diciendo es para mí, punto, date la oportunidad de conocerlo realmente. Que esta pregunta sea una meta,
la meta de poder decir quién es Jesucristo para ti. Pero primero date la oportunidad de vivir el Evangelio tan intensamente que no te dé ninguna vergüenza aceptar que Jesucristo es el único Salvador y que lo experimentas y lo vives dentro de tu iglesia, dentro de la única iglesia que Jesucristo dejó, esta familia, la iglesia cristiana, la iglesia católica. Ojalá que en un tiempo puedas dar respuesta a esta pregunta. Los invito a que en casa hagamos un momento de silencio y interioricemos este evangelio para cada uno de nosotros. Digamos todos juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, y por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. La promesa de Dios es eterna. Dejemos, pues, en sus manos las necesidades de la Iglesia y del mundo entero. Para que la Iglesia y los fieles practiquen caridad y paciencia con los demás, roguemos al Señor. Para que los que gobiernan a los pueblos y los líderes civiles luchen contra la tentación y la corrupción, roguemos al Señor. Para que las personas que conocen el don de la amistad y el matrimonio permanezcan fieles al amor en toda prueba, roguemos al Señor. Para que todos los que han sido separados por la muerte encuentren consuelo en la promesa de la resurrección, roguemos al Señor. Para que esta comunidad alivie las heridas de la discordia y los viejos rencores, roguemos al Señor. Por la salud de la niña Maggie García, roguemos al Señor. Dios eterno, tuyo es el poder. Escucha las oraciones de tus siervos y concédenos lo que te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro se agrade a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus vidas. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción con el sacrificio de una vez para siempre, concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura, porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu Hijo, para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor. Como un padre siente ternura para sus hijos, así tú sientes ternura para tus fieles. Por eso te alabamos, te glorificamos, y con los ángeles y los santos cantamos tu bondad y tu fidelidad, proclamando el himno de tu gloria. Santo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, le dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Señor. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre cada uno de nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco y sobre nuestro obispo electo Stephen, que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio, que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así los mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, Santa Juliana y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos juntos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Vive el reino, vive el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo y paz os doy. Tengas en cuenta nuestros pecados y no la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén. Que la paz del Señor esté con todos vosotros. Mis hermanos, como hermanos, tenemos fraternalmente un signo de paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para sanar. Por el sangre de Cristo, por el planeta. Los invito, mis hermanos, a que hagamos una comunión espiritual repitiendo después de mí. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Dicen algunos
Oremos. Te pedimos, Señor, que realices plenamente en nosotros el auxilio de tu misericordia, y haz que seamos tales y actuemos de tal modo que en todo podamos agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Podéis ir en paz. Todos ustedes una feliz semana en el Señor.